Shalom, shalom, bienvenidos. Vamos a responder lo mejor que podamos a dos preguntas que, bueno, no creo que una tenga que ver con la otra, pero veamos. Shalom, buen día, querido More. Tengo dos preguntas nuevas, como siempre, raras. Carita de, no sé. La primera. He visto que casi siempre, cuando menciona la salida de Egipto de los hijos de Israel, ¿por qué siempre dice a la audiencia cuando estábamos, entre comillas? ¿Acaso somos almas que estábamos en ese tiempo en el cual Moshe Rabbeinu enseñó la Torá al pueblo de Israel? Primero, la salida de Egipto, Moshe Rabbeinu enseñó la Torá al pueblo de Israel. Es como que hay 40 años de enseñar la Torá al pueblo de Israel. No fue en el momento de la salida de Egipto, ni siquiera entrega la Torá, fue en el momento de la salida de Egipto. Pero vamos a tomar como en general la idea de la salida de Egipto como un periodo de tiempo, ¿no? Una etapa en particular del pueblo judío que duró meses, años, y no exactamente la salida de Egipto. Primera precisión. Segundo, cuando estábamos, y le puedo dar dos respuestas. No somos almas que estábamos en ese tiempo. La reencarnación no existe, es un invento. Algunos sabios pueden decir que existe, otros pueden decir que está en la Torá insinuada, otros pueden decir que el sabio Arizal la dijo y que etcétera, y que los cabalistas etcétera, y que no sé qué y etcétera. La reencarnación no existe, y si existiera, deberíamos vivir como si no existiera, no buscando fantasías de vidas anteriores, primero. Así que somos almas que estábamos en ese tiempo, no. De hecho, el espíritu, no el alma, que también se puede decir alma también, pero bueno, el espíritu es atemporal, está desde el principio del tiempo y hasta el final del tiempo, en todos los lugares, porque es una parte de Dios, está por fuera de este mundo. Lo que pasa es que mientras la Neshama está conectada a este cuerpo, vive en un espacio y tiempo determinado. Así que, como individuos, no estábamos en ese tiempo, todos los que vivimos hoy en día. Pero como Neshama sí estábamos todos, igual que estamos en todo momento y en todo lugar como Neshama. Si son conceptos muy complejos, difíciles de entender, hay que hacer un esfuerzo. Así que primera respuesta, no estábamos como almas, pero sí podemos decir que nosotros salimos de Egipto, porque como dice la tradición, si Dios no nos hubiera sacado de Egipto, nosotros seguiríamos siendo esclavos en Egipto, porque no hubieran salido nuestros antepasados de Egipto. El judaísmo no se hubiera podido desarrollar, así que seríamos egipcios. Quizás todavía con alguna reminiscencia, lo dudo después de tanto tiempo, pero bueno, con alguna reminiscencia de haber sido parte de las tribus, que ni siquiera eran tribus en ese momento, pero bueno, vio cómo es complicado hablar de una historia que no fue. Así que salimos de Egipto, porque si Dios no nos hubiera sacado de Egipto, aún seríamos esclavos en Egipto. Y el otro, decir que nosotros salimos de Egipto, es para decir, para dar a entender, para que la audiencia comprenda de que los judíos que vivimos en esta época, seamos como quien les habla de nacimiento, de familia judía, hasta la época en que vivió nuestro patriarca Abraham, o aquellos que vinieron a la familia de Israel a través de la conversión leal y legal, somos parte de un pueblo y las vivencias de este pueblo en todas las generaciones nos siguen conectando. Por ejemplo, si a los sefaradíes los echaron de España, fue la expulsión hace 530 años, no es solamente la gente sefaradí de origen español que debe sentirse identificada con este hecho, sino todo el pueblo judío. Nos hicieron al pueblo judío eso. Es como si una parte del cuerpo recibiera una lesión. Uno puede decir, me lastimé la mano, pero es el cuerpo que está lastimado. Si a una población en Ucrania, Polonia, Rusia, las persiguieron en pogromos en el siglo XVII, no es ese grupo de judíos ashkenazíes sufrieron, es esa mano fue atacada, pero todo el cuerpo sufre. Somos un pueblo, no importa en qué época, no importa en qué lugar, somos parte del mismo organismo. Así que dejando de lado consideraciones fantásticas como que los espíritus o las almas de las personas individuales estaban en ese lugar, que conozco que hay versiones que dicen eso. Por ejemplo, hay gente que dice que los conversos son almas que estaban presentes
en la entrega en el Sinaí de la Torá, pero que encarnaron en otra época y en el cuerpo de un gentil, y entonces cuando se convierten están pasando a formar parte de su identidad espiritual porque estaban en el Sinaí. Conozco que existe eso, pero si vamos a más a lo concreto, a lo que puede ser comprensible, somos parte de una misma nación, los que somos judíos, de nacimiento o porque se convirtieron ilegalmente. Aquellos que se hacen pasar, se creen parte del pueblo judío, asumen que son judíos porque algún abuelito lo fue, o porque creen que algún antepasado en España lo fue, o porque creen en Jesús, o por lo que sea. No sé si son judíos o no, pero aquellos que nacimos judíos de acuerdo a la ley judía, o aquellos que se convirtieron al judaísmo, somos todos parte de ese organismo, de esa familia, de esa identidad judía. Por tanto, salimos de Egipto, recibimos la Torá, entramos a la tierra de Israel, nos echaron de la tierra de Israel, cometimos algunos pecados, nos arrepentimos, etc. Luego llega el momento de hacer las evaluaciones personales. Esas las hace Dios. Por ejemplo, quien pecó en determinada cosa, eso lo hace Dios. Quien recibe determinado premio, eso lo hace Dios. Pero si vemos bien, por ejemplo, cuando la Torá habla de los castigos nacionales, como en la parashá de esta semana, en Mejucotai, donde se habla de premios y castigos que son para el individuo, pero son nacionales. El pueblo es echado, el pueblo pierde su tierra, el pueblo retorna. Entonces somos parte de un organismo mucho más grande y trascendental de lo que estamos haciendo en este momento. La segunda, el Zohar se puede compartir con gentiles carentes del desconocimiento de la Torá y carentes de lo que es Dios. Está mal formulada la frase, señor Seba. El Zohar se puede compartir con gentiles carentes de desconocimiento de Torá. Cuando dice carentes del desconocimiento, está diciendo que son conocedores. Así que debería ser carentes de Torá, o carentes de conocimiento, o desconocedores o ignorantes de la Torá. Y carentes de lo que es Dios. Es una frase muy complicada, pero vamos a tratar de... Yo voy a tratar de traducir lo que entiendo. El Zohar se puede compartir con gentiles que no saben de Torá y que no tienen idea de Dios. Respuesta. Primero, nadie sabe lo que es Dios. Ni siquiera el más sabio de los sabios sabe lo que es Dios. Porque Dios es incomprensible, inimaginable, impensable. No puedo ni siquiera fantasear en lo que es Dios. Así que, carente de lo que es Dios. Todos somos carentes de Dios. Algunos tenemos ideas más saludables porque no asumimos que Dios es un viejito, o se convirtió en un hombre, o murió en una cruz, o tiene cuerpo, o yo qué sé. Lo que la gente asuma de Dios. Algunos asumimos que no sabemos de Dios. Sabemos lo que los profetas y los sabios verdaderos nos dicen que no creamos. Luego, compartir el Zohar con gentiles que no conocen de Torá sería incongruente. Ya sé que hay sabios o supuestos sabios o supuestas frases de sabios que dicen que hay que compartir la Kabbalah con todo el mundo, que llega un momento en que se abran las fuentes del conocimiento de la Kabbalah. Pero ahí uno tendría que ver, por ejemplo, cuál es la validez del Zohar en realidad. Están los que dicen que lo escribió Rabbi Shimon Bar Yochai, y están los que dicen que no, que fue una obra de un autor español, probable rabino quizás, León Moisés, la propia señora y la hija de León Moisés, era el nombre León de Moisés, no me acuerdo. La propia señora y la propia hija confesaron que, y no como un crimen, lo confesaron como una parte de las anécdotas de familia, que fue el marido el que lo escribió. Vienen los otros que quieren negar la realidad y dicen, no, lo que pasa es que el marido encontró textos que fue juntando y él editó el Zohar. Como sea, digamos que el Zohar tiene validez, digamos, pero no es tan sagrado como la gente cree, porque la gente considera el Zohar como si fuera el súper sagrado de los libros. No lo es. No porque lo diga yo, sino porque no lo es. Y si quieren gente que sabe, hay gente que sabe que dice lo mismo, la tendencia es decir que es, wow, el Zohar HaKadosh es súper sagrado, estudiamos Zohar porque es mágico. Es como medio inútil enseñárselo a gentiles, porque ni siquiera los judíos lo comprenden. Es un texto lleno de misticismo e ideas bastante simplonas en realidad, y otras que son bastante divergentes a lo que sería un pensamiento saludable dentro de las corrientes del judaísmo. Cobra auge precisamente por esa onda de misterio, esa onda de que te digo cosas que no entendés y que se puede interpretar de muchas maneras o de ninguna, y entonces como no lo entendés debe ser muy complejo. Yo no compartiría con los gentiles el Zohar ni nada de la Kabbalah, a no ser enseñanzas que tengan utilidad práctica, como lo hice mucho tiempo con la Kabbalah terapia, enseñando cuestiones que pueden parecer a los que profundizan en el Zohar y la Kabbalah como algo que es superficial, porque en realidad es lo que tiene
uso práctico y que no lleva a la gente por caminos de superstición, por caminos de idolatría, por caminos de religiones extrañas. Que mucha gente termina haciendo eso con el Zohar, adorando el Zohar, por ejemplo. Y después sigo diciendo, pues antes de seguir, el Zohar se puede compartir, si quiere compártalo, no sé para qué. Hay cosas mucho más interesantes para compartir con gente que no conoce Torah y que debiera tener un conocimiento mejor de lo que no hacer con respecto a Dios. Justamente el Zohar no lleva a un mejor conocimiento de los caminos saludables, sino que lleva por caminos muy tortuosos, que la gente suele terminar creyendo en cualquier billutería. Cintitas rojas, males de ojos, ojitos colgados en llaveros, yo qué sé, cosas muy extrañas. Ahora sí, hasta donde aprendí sus enseñanzas aquellos que salieron de Israel, con Israel de Egipto, no sé por qué lo pone en mayúsculas, pero bueno, hasta donde aprendí en sus enseñanzas aquellos que salieron con Israel de Egipto, también había magos que no les interesaban las cosas del Creador, sino conocer cómo Moshe obraba, tampoco sé por qué las mayúsculas, los milagros. Los que salieron de Egipto, gentiles que salieron de Egipto, algunos querían tener libertad y la iban a conseguir de esa manera. Otros veían en Moshe un líder político, el que los había dirigido durante muchos años en Egipto. Otros veían enseñanzas, que no sé cuáles pudo haber dado Moshe en el corto tiempo que estuvo en Egipto y sin contacto con los egipcios, luego de que vino a rescatar a los judíos como instrumento de Dios. Así que puede ser que alguno haya dicho, wow, Moshe tiene enseñanzas mágicas que nos pueden servir. Puede ser. Yo no me acuerdo que lo haya dicho, quizás lo comenté alguna vez, de alguna de las tantas cosas que uno lee y comparte. Son muchos años escribiendo para serjudío.com, fulvia.com y otros sitios que tuve. Son muchos, no sé si ya años haciendo videos también, uno por día. Son mucho material que uno tiene que compartir y tratar de no repetir, cosa que se trata de hacer. Entonces, no sé si en algún momento dije que magos salieron a buscar secretos que Moshe supiera para hacer milagros. No lo sé, quizás sí, lo habré leído en algún lugar. Uno comparte muchas cosas, trata de que las fuentes sean valederas, pero sí, si usted quiere algo más prolijo para tener en su arsenal de conocimiento, los egipcios que salieron, o los gentiles que salieron junto con los judíos, el Arab Raf, la muchedumbre, no estaba buscando hacer magia o milagros, en general estaba buscando libertad y un líder que los llevara por otro sendero, no el que estaban en Egipto. ¿Acaso los sabios de Israel entregaron la Torá, el Talmud y Kabbalah a las naciones? No, y no pueden hacerlo. Los sabios de Israel no son los dueños de la Torá, ni del Talmud, ni de la Kabbalah. Los sabios de Israel son parte del pueblo de Israel, la Torá es de Israel. Dios le dijo, esta es la Torá del pueblo judío para el pueblo judío. El Talmud es una obra del pueblo judío, tiene partes, según dice la tradición, de la Torá oral, de aquello que recibió Moshe, pero el resto, la gran parte, es lo que los sabios enseñaron, lo que los sabios discutían entre ellos para llegar a nuevas enseñanzas, de cómo adaptar a su época y a sus conocimientos de la época los conocimientos previos, de cómo seguir haciendo que el judaísmo algo vital y vigente en su momento. Es un libro judío para judíos y la Kabbalah es una forma de entender la Torah. No, los sabios no entregan la Torah y si lo hacen están dando algo que no es de su propiedad a gente que no le pertenece. La Torah es del pueblo judío. Los judíos vivimos la Torah si la aprendemos. Y si no la aprendemos con aquellas enseñanzas que recibimos a nuestros padres de cosas prácticas, muchos judíos no viven de acuerdo a la Torá, no conocen Torá. Pero no es algo que los sabios puedan entregar a las naciones. Y si alguna vez un cabalista en el siglo fin XIX, principio del XX, dijo, es momento de que la Kabbalah se abra para todos, un sabio reconocido como sabio, no esos chantas que aparecen en internet, no es el dueño para decir que la Torá es de todos, ni la Kabbalah es de todos. El dueño es el pueblo judío y no ese señor sabio que lo dijo, y mucho menos señoras gentiles que andan en Facebook publicando cosas que no sabe pero que se hace la maestra, entre otros. Por tanto, los sabios no pueden entrar a lo que no es de ellos. De hecho, no se enseña Torah oral y Kabbalah a gentiles, a no ser cosas que sean necesarias para la buena vida armónica, social e individual. Pero no es algo que haya que estar compartiendo porque no tiene una utilidad para las naciones, el Talmud y la Kabbalah. Y la Torah es un libro entregado para el pueblo judío. Cuando uno se lo pone a estudiar, realmente la Torah, no de Torah, no el Tanaj, que es algo diferente. Cuando uno se pone a estudiar la Torah, no encuentra mucho para las naciones en realidad. ¿Qué encuentra? Se encuentra la historia del pueblo judío. Aquellos que están identificados con el pueblo judío, a través de Jesús, bueno,
encuentran que el Tanaj, llamémosle la Biblia, les habla a ellos. Pero si no, es un libro judío de historias judías, de asuntos judíos, mandamientos para los judíos, que un poquito se puede traducir para las naciones. Un poquito, ese poquito no se precisa que los gentiles lo estudien de la Torá, sino que precisan que maestros judíos se lo enseñen. Por ejemplo, anécdotas de los patriarcas que pueden aplicarse a la vida de cualquier persona, como ser honorables, como ser resilientes, como ser hospitalarios, como muchas otras anécdotas que se pueden hacer de los patriarcas, como confiar en Dios aunque no se sabe qué es ni se puede saber lo que es, como formar una familia, muchos temas que uno puede usar las anécdotas de la Torá, pero luego el resto de la Torá, un montón de los mandamientos no tienen nada que ver ni siquiera con la vida de los judíos actuales. Era con sacrificios de animales, con cosas del templo, con mandamientos que son relativos directamente a la tierra de Israel y a su trabajo. O sea, en definitiva, no, los sabios no entregaron la Torá y no pueden hacerlo. Y si lo hacen, marchen presos los sabios por estar entregando algo que no les pertenece a quien no les corresponde entregarlo. Siento que no fue un video amable porque no le di nada de lo que quería. Más bien todo fue un no. Pero bueno, les deseo lo mejor. Sigue indagando. Y si no es judío, les sugiero que indaguen cosas que tengan que ver con la identidad gentil, de cómo crecer como una persona de bien en este mundo, para hacer de este mundo un bello lugar para todos, con menos contaminación, menos guerra, menos hambre, menos criminales, menos políticos corruptos, menos disturbios de todo tipo. Ese es el trabajo que tenemos todos, judíos y gentiles. Y que deje estos temas tan anecdóticos como el Zohar y la Kabbalah. Y si había magos que querían robarle enseñanzas a Moshe para hacer sus trucos o lo que sea, déjeselo a los que le interesan esos temas. Y si a usted le interesa, bueno, me alegro que así sea, pero no confunda estos temas anecdóticos con lo que es el corazón de la Torá y mucho menos con lo que debe ser la vida de los noágidas, de acuerdo a la voluntad de Dios. De mi parte le deseo todo lo mejor para usted y para todos aquellos que llegaron hasta este momento. Shalom y bendiciones.